está en la línea de Amanecer Campirano la doctora Mercedes López Martínez. Mercedes es directora de Vía Orgánica en la Ciudad de México y representante de la comunidad demandante contra el maíz genéticamente modificado. Y es que hay que recordar que a finales de 2018, principios de 2019, se estableció un decreto presidencial que señala la prohibición gradual de importación de un insumo que muchos consideran básico en la producción agrícola, agropecuaria, el glifosato, este herbicida precisamente muy utilizado en prácticamente todo el planeta. El gobierno mexicano, a través de evidencias, considera que el glifosato es un elemento potencialmente peligroso para la población, y también está la prohibición para la importación de maíz genéticamente modificado, especialmente el llamado maíz amarillo, procedente del cinturón maicero de los Estados Unidos, Iowa, Kentucky, toda esa región centro de la Unión Americana. Hace poco, la autoridad judicial en México negó a varias compañías el hecho de que pudieran seguir importando el glifosato. ¿Cómo se encuentra todo esto? Doctora Mercedes López, muy buenos días y muchas gracias por tomar la llamada de Amanecer Campirano. Al contrario, muchísimas gracias por la posibilidad de platicar con ustedes y con el auditorio tan importante que es el que pues nos alimenta todos los días sobre este tema tan importante. Gracias, Mercedes. ¿Cuál es la situación de todo esto que que hice como introducción? Bueno, pues justamente como muy bien decías, el 31 de diciembre del año 2020 hubo un decreto presidencial, un primer decreto presidencial que tenía dos objetivos básicos. Uno era disminuir gradualmente la importación de glifosato, este herbicida que la Organización Mundial de la Salud ha dicho que es probablemente cancerígeno, a México, y buscar alternativas de bioinsumos también para sustituir este agrotóxico. Y otro de los objetivos de este decreto, en el título sexto, era pues muy acotado para sociedad civil, pero nos parecía importante que se tratara, pues era el tema de seguir prohibiendo la siembra comercial de maíz genéticamente modificado en México, que como sabemos existe una medida precautoria que como demanda colectiva conseguimos hace 10 años, poco más de 10 años ya, en septiembre del 2013. Mientras tengamos este juicio civil contra la siembra de maíces transgénicos, se establece esta medida precautoria y sigue vigente a la fecha. Entonces, estos eran los dos grandes objetivos de este decreto. Resulta que tanto el Consejo Nacional Agropecuario, que es un grupo de los empresarios que producen de manera industrial bajo toda esta revolución verde y donde hay varias empresas transnacionales de alimentos y de semillas, presentaron varios amparos contra ese decreto presidencial. 16 fueron desechados y uno de ellos justamente pues es el que llevó a discusión la semana pasada, el 4 de enero justamente, de 3 magistrados. Que son los que ratifican que esta prohibición sigue vigente. Hay que decir que dos de ellos. Tenemos el caso del magistrado Ricardo Gallardo Vara, que fue el que presentó pues la propuesta de dictamen, quien pues a todas vistas y por las propuestas y el análisis de estas propuestas, pues él está tratando de favorecer a las empresas transnacionales, sobre todo a Bayer Monsanto, mientras que los otros dos magistrados que discutieron este caso, que fueron Patricio González Loyola y Jean-Claude Trompetit, pues la verdad es que nos sorprendieron muy favorablemente porque ellos mencionaron argumentos en la discusión que hemos presentado desde la colectividad demandante durante 10 años a favor de la biodiversidad, a favor de la salud de las personas, y que ellos se ve que pues ante la presión mediática que hicimos y ante los aportes que les dieron varias instancias de gobierno también mandatadas para dar seguimiento a este decreto presidencial,
pues aportaron elementos, ¿no? Entonces, la verdad es que pensamos que fue muy ética la discusión y muy importante que estos dos magistrados, Patricio González Loyola y Jean-Claude Trompetit, hablaran del principio precautorio y de la medida cautelar contra la siembra de maíz genéticamente modificado ante el probable daño por cáncer y a favor de la defensa, como les decía, de la salud y la biodiversidad. Por otra parte, doctora Mercedes, ¿qué pasa con este argumento que constantemente esgrime la industria productora de fertilizantes, herbicidas, plaguicidas, en el sentido de que todavía no se ha encontrado un sustituto para tener en control las hierbas de diferentes cultivos? Ellos insisten en que se ha demostrado que un uso adecuado del glifosato permite un manejo adecuado y desde el punto de vista de la industria no hay evidencias contundentes que indiquen que el uso de este herbicida esté relacionado con desarrollos cancerígenos prácticamente en ninguna parte del mundo. Bueno, esto es mentira, hay que decirlo de manera muy contundente y muy clara. Mienten las empresas, veamos nada más ellas, Monsanto sobre todo fue la que primero lanzó al mundo el DDT, que fue pues un insecticida que causó daños terribles. Después, cuando la invasión de Estados Unidos a Vietnam, ellos crearon el agente naranja que quemó a la población de Vietnam, buscando quemar las selvas para identificar a la gente que resistía y crean el glifosato. Entonces, este es un tema meramente comercial que creo que estamos en el mundo al revés, ¿no? Porque están defendiendo un agente cancerígeno que ha contaminado al mundo y que ha dañado la salud de las personas, pero además contaminado el agua, el medio ambiente y matado insectos polinizadores. Las pruebas están ahí y siguen siendo ocultadas por muchos medios de comunicación, por muchos grupos de la ciencia que tienen intereses con Monsanto, y podemos esto verlo de una manera muy clara. Hubo una demanda del doctor Drucker contra la empresa Monsanto antes de que se aliara con Bayer Monsanto, y él obligó a que abrieran los expedientes de Monsanto. Estos se pueden consultar en una página web de Argentina que se llama La Vaca. Ahí vienen esos expedientes que tuvieron que abrir por el juicio, y ahí Monsanto encontró y demostró también que ellos sabían que era cancerígeno el glifosato, los daños que iba a causar, pero ellos hicieron una evaluación y dijeron, bueno, vamos a ganar miles de millones de dólares vendiéndolo. Si tenemos algunas demandas, pues es un daño aleatorio, vamos a pagar una cantidad mínima. Hay más de 150,000 demandas vigentes en el mundo contra este herbicida, y ha habido casos muy emblemáticos. El mismo en esta discusión de los magistrados, pues el mismo Jean-Claude Trompetit habló de uno de los casos, una de las demandas interpuestas contra Bayer Monsanto por Edwin Hardeman, y hay mucho más casos muy emblemáticos donde él usaba el glifosato para jardinería. Y hay otros casos donde lo usaban para los jardines, pues jardines muy amplios, muy extensos, Estados Unidos, y desarrollaron el linfoma de No-Hodgkin, este cáncer tan agresivo por el uso. El problema también, sabes, es que no solo se usa el glifosato con las plantas o las semillas genéticamente modificadas. Se usa como secante para secar también semillas, y se usa en jardinería. Y justo por eso, porque otro argumento que usan las empresas es que la Unión Europea aprobó por 10 años más el glifosato, pero no dicen que ha sido por las presiones de Bayer Monsanto y de otras transnacionales que tienen incluso un poder más fuerte que muchos gobiernos a nivel económico y presionan, y no dijeron que la Unión Europea está abriendo esa posibilidad, prohibiendo que se use en semillas que van a ser utilizadas para alimentos y en jardinería. Entonces digo, hay restricciones y hay otra apertura por las presiones, mentiras y cabildeo de estas grandes empresas transnacionales. ¿Y qué hay respecto a que o no hay alternativa para el glifosato, o bien no hay técnicas que permitan el control de malezas en diferentes cultivos?
Esa es otra gran mentira también. Ellos crean una dependencia que no existía. Sabemos que pues en los años 50, 60 empezaron con esos químicos, estos herbicidas para el campo. De hecho, CONACYT, que es nuestra instancia científica, fue mandatada por el presidente de la República con este decreto para trabajar con las comunidades en talleres, en investigaciones. CONACYT proveyó más de 200 investigaciones donde habla de los daños del glifosato, que fueron desestimadas por este juez Gallardo, nada Gallardo, pero también hizo toda una serie de aportes e investigaciones sobre bioinsumos. Sabemos que la agricultura sin químicos, la agricultura orgánica, regenerativa, como le queramos llamar, es una alternativa y justo hay casos muy emblemáticos. Está el caso, por ejemplo, del Sidri de Chapingo, donde el doctor Manuel Ángel Gómez y la doctora Laura Gómez están trabajando con diversas comunidades, en Papantla, por ejemplo, y están produciendo cítricos sin químicos, orgánicos. La plaga no les pegó fuerte, con abonos y fertilizantes orgánicos sin usar químicos, están produciendo 2 o 3 veces más que la naranja tradicional, la están vendiendo a las naranjeras por ser orgánica más cara y con alternativas. Y a ellos no les pegaron las plagas tan fuertes, esta plaga que pegó en las naranjas y los cítricos y que está haciendo que talen brutalmente en Veracruz, por ejemplo, miles de árboles. ¿Por qué? Por este uso. Mi misma organización Vía Orgánica, que tiene un rancho escuela en San Miguel de Allende, Guanajuato, usa toda esta serie de técnicas alternativas. Y yo siempre repito, la FAO en 2018 sí tuvo el segundo simposio de agroecología e hizo un llamado internacional a terminar con el uso de los Doctora químicos. Mercedes, perdón, perdón que le interrumpa. Tenemos que ir brevemente a una pausa y seguimos platicando muy bien, claro, sobre este importante tema. Regresamos me emociono. No se preocupe, gracias. Seguimos adelante, amigos de Amanecer Campirano. Gracias por estar con nosotros. Fer, te pido que seas tan amable de comentarle a nuestros amigos del auditorio cuáles son los medios de contacto y los lugares en donde pueden sintonizar este programa. Claro que sí, nos pueden sintonizar a través del 1150 de la AM en la Ciudad de México, por supuesto que a través de la cadena de Albavisión en 14 estados de la República, en Canal 13, por supuesto, y también para que nos mantengan constantes y si algo les llama la atención de algunos de los temas que nos traen nuestros entrevistados, que por favor visiten nuestras redes sociales, el Facebook y el YouTube de Acústica Noticias, así como también nos pueden encontrar en las otras redes sociales, TikTok, Instagram, etcétera. En todas por ahí nos encontramos. Y justamente también para que si quieren retomar alguna de las palabras que nuestra invitada del día de hoy, la doctora Mercedes López, nos está hablando acerca del uso, bueno, más bien del no uso del decreto del silofosfato y el maíz genéticamente modificado, pues ahí nos pueden encontrar, que justamente, José Luis, si me permites brincar rápido para el tiempo con nuestra invitada. Adelante, Fer. Preguntarle esta parte de qué tanto ha sido aceptado o no a nivel de parcela con las y los productores mexicanos esta retención, o más bien esta parte de decir ya ir transformando o ir regresando a sus saberes. Si bien no todos tenían la posibilidad de utilizar este tipo de agroquímicos dañinos, había algunos que lo utilizaban, y la verdad es que siendo un poco no sé si realista o más bien comentando, a veces los productores no se fijan tanto en el medio ambiente, sino también en lo que, como lo han venido haciendo, que les reditúe. Entonces, ¿cómo ha sido esta poquita transición que lleva? Ya nos habló de los estudios, ya nos habló de, bueno, gran parte de la legislación, de la lucha constante que ha sido para poder hacer válido el decreto, para poder hacer una transformación hacia una agricultura mucho más sustentable, mucho más agroecológica, por supuesto. Pero ¿cómo se han enfrentado con las y los productores? ¿Qué tanto lo han recibido y qué tanto ellos miran estas alternativas como algo viable? Bueno, mira, Mafer, pues hay que decir que no se ha dejado de sembrar milpa, de sembrar de manera
ecológica, porque justamente el hecho de que todavía contemos con 64 razas y miles de variedades de maíz y productos de la milpa, pues ha sido gracias a los grupos campesinos. Desafortunadamente, pues ya mucho es para autoconsumo por la falta de apoyo al campo. También hubo políticas gubernamentales donde entregaban fertilizantes y varios químicos como parte de un paquete tecnológico. Estaba a punto de aprobarse en 2013 pues la siembra de maíces transgénicos, lo cual hubiera destruido la biodiversidad, de no ser por nuestra demanda con esa medida precautoria ya nos hubieran contaminado. Pero hay que decir que se sigue sembrando de una manera muy holística, muy equilibrada. Comunidades como Vicente Guerrero en Tlaxcala, las comunidades de los chenes del sureste y comunidades mayas que se negaban a aceptar la soya transgénica y que fueron contaminadas y que metieron demandas. Están todos los grupos de Cuetzalan, están todos los grupos, incluso ganaderos que en Chihuahua buscando técnicas holísticas. Están los grupos en Oaxaca como Jesús León Santos, que recibió el premio Goldman por restaurar la mixteca con árboles nativos, con maíces. Hay toda una serie de ejemplos y es muy importante para el público campesino decir, justo yo tengo una parcela en Veracruz de naranja que era un monocultivo, que era químico, pues en 3 años logramos limpiarla, logramos avanzar en este sentido y se pueden hacer no monocultivos, sino cultivos mucho más integrales, más holísticos, con aguacates de la zona, con las frutas, con las variedades, con los árboles. Esto existe. Yo te digo, CONACYT hizo talleres en el campo con varias organizaciones y varios grupos para buscar estos bioinsumos que están presentes, pero la propia gente con capacitación y tecnología puede hacer sus caldos minerales, puede hacer su composta, puede hacer toda una serie de insumos que salen mucho más baratos y que incluso tú los puedes trabajar también con arbences, por ejemplo, en el área donde hay árboles de cítricos, evitas las supermalezas, ¿no? Y ya para cerrar esta parte y ver si hay más preguntas, incluso Monsanto dice que el glifosato es para eliminar malezas y hay ejemplos documentados en el mundo donde cada vez más las plantas hacen resistencia a esas malezas y se crean las supermalezas y cada vez hay que usar más glifosato, que tiene muchos nombres, el glifosato faena, otros nombres, y que es súper tóxico y no se le indica a la gente. Se está envenenando a la gente, la tierra, el aire, dañando la salud y matando insectos polinizadores sin una información precisa de esas empresas que lo único que quieren es la ganancia sin importarles destruir el planeta. Doctora Mercedes López, adelante Fer, adelante, por favor. Perdón, justamente porque no quiero que nos vaya a ganar el tiempo, me gustaría, ya nos explicó más o menos el avance que ha sido hasta ahora con esta, pues sí, decirlo bien, lucha de quienes están trabajando por ello, pero ¿cuál es el reto concreto para lograr en este 2024, independientemente de todo el contexto que sabemos que son elecciones, que sabemos que pues va a ser un quiebre de gobierno y siempre hay reacomodos, pero ¿cuál es el reto más importante para llevar a cabo y que se consolide esta ley? Bueno, pues el reto más importante es recuperar la milpa, el alimento tradicional. Estamos engordando por esta comida y bebidas ultraprocesadas también que estas mismas industrias nos llevan. Que se apruebe la ley de protección de los maíces nativos, que ha sido detenida, y la ley de alimentación por el secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, que está boicoteando, que es una agente protransgénica. Que el decreto presidencial se pueda ahondar y podamos dejar de importar el glifosato, esto es algo gradual, y usar estos bioinsumos y recuperar el campo sin agroquímicos, sin dañar la salud de las personas. Y como yo les decía, la naranja orgánica, ustedes pueden ver el ejemplo documentado con videos, o ir a Papantla y buscar en San Pablo al doctor Manuel Ángel, que es uno de los ejemplos. La naranja se está vendiendo 3 veces más cara, sin agroquímicos, es orgánica y no les
se está dañando. Entonces la verdad es que este tipo de cultivos, están los nopales, por ejemplo, en Teotihuacán sin agroquímicos, que también están produciendo, no están teniendo plagas y no están dañando, pero el costo también es mejor. También hay que pagar precios justos a las comunidades campesinas por ese gran trabajo de alimentarnos. Esos son los retos, y pues que nuestra demanda colectiva contra el maíz transgénico se revierta. Vimos una jornada de jueces, le están dando el lado a algunos, no todos, porque hay gente muy honesta como estos otros magistrados de los que hablé, están aliándose con las empresas y están tratando de echar atrás ese decreto presidencial y varias medidas a favor de una ecología agroecológica, y pues ese es el reto, y que la gente se una, se informe, deje de usar gradualmente estos agroquímicos, volvamos a consumir nuestra comida tradicional, paguemos lo justo y pues dejemos toda esta comida procesada y alimentos procesados que nos engordan, que no nos alimentan y que nos están creando problemas de obesidad y de cáncer. Doctora Mercedes, amplíenos un poco más este concepto con términos más precisos, es decir, ¿cuándo va a tener plena vigencia el decreto presidencial del 2020 para que se deje de importar glifosato? Hablen usted de la vigencia, de las medidas de amparo, de la respuesta que se le da a los jueces. ¿Qué pasa con la demanda de ustedes? ¿Hay tiempos ya establecidos para que siga adelante la prohibición de sembrar maíz transgénico? Y también, ¿cuáles son los plazos para, o si esto técnicamente es posible, que México ya no importe más maíz amarillo transgénico? A ver, son varias cosas. El decreto sigue vigente, no ha perdido vigencia. Justo estos amparos de las empresas y las agroindustrias han tratado de dar marcha atrás. En esta discusión específica, este amparo de Monsanto que fue desechada, ¿no? O más bien se aplaza la propuesta de resolución. Se pidió que el magistrado Ricardo Gallardo Vara, que tiene claros intereses con la transnacional, vuelva a redactar otra propuesta de resolución diferente. Pensamos que él va a seguir insistiendo en favorecer a las empresas. Ahí hay un contubernio pues muy fuerte, ¿no? Entre ellos, pero tenemos la esperanza de que los otros dos magistrados lo paren. Entonces, pues aquí de plazos es muy difícil porque pues son los juzgados y tal, pero pensamos que en un mes él va a tener otra nueva propuesta y vamos a estar muy pendientes para detenerlas, y nuevamente, como pensamos, va a favor de las empresas. Esto es el decreto presidencial. Hay un segundo decreto presidencial que se emitió el año pasado, en febrero de 2023, donde habla de que no se usen estos maíces amarillos genéticamente modificados en la alimentación, sobre todo en la masa de las tortillas, porque según investigaciones de la UNAM y nuestra de la Asociación de Consumidores Orgánicos, pues encontramos glifosato y transgénicos en tortillas de maíz. Pensamos que están mezclando con la masa estos maíces amarillos genéticamente modificados que son para forraje, no para alimentación. Este es otro tema. También estamos trabajando conjuntamente con productores, con cooperativas e incluso con empresas grandes en Estados Unidos que ya no quieren sembrar maíz amarillo genéticamente modificado, que quieren transitar hacia maíces sin agroquímicos y no transgénicos, y que dicen que van a obtener también una buena ganancia en ese sentido, pero no se van a dañar otra vez sus tierras, su salud al aire. Y la otra es que nuestra demanda colectiva, que tiene 10 años, justo el Día Nacional del Maíz, en noviembre del año pasado, pues los jueces dictaron a favor de las empresas. Lo que estamos pidiendo en esa demanda no es un pago económico, no habría dinero para solventar la contaminación de nuestros maíces. Estamos pidiendo dos declaraciones de los jueces. Una, que los maíces genéticamente modificados dañan la biodiversidad de las generaciones presentes y futuras de México, por lo cual no deben de sembrarse en México, centro de origen y diversificación. Fallaron a favor de las empresas, nos amparamos inmediatamente, eso es algo que está en curso, no sabemos, los tiempos son tenemos 10 años y apenas entramos al fondo de la demanda, pero seguiremos resistiendo y defendiendo. Pensamos que haber detenido
la propuesta de resolución del magistrado Gallardo Vara es un avance muy importante, y por otra parte están las controversias de Estados Unidos contra México a raíz del tratado comercial, porque México se está negando bajo un derecho soberano a importar maíces amarillos genéticamente modificados. Ahí como sociedad civil estamos muy presentes y vamos a participar en lo que le llaman el cuarto de al lado, pues por lo menos 5 organizaciones civiles que defendemos los maíces y la biodiversidad de México. Doctora López Martínez, muchas gracias, el tiempo se nos agota, le apreciamos mucho que haya participado con nosotros. Muy buen día. Con mucho gusto, muchísimas gracias.